líquido suele ser el factor que controla la totalidad del proceso. Este es el modelo más sencillo, ¿sí? Este es el que han usado en el laboratorio. He expresado de una forma un poco distinta, nada más. Ahora, ¿en qué se basa este modelo? Pues, nosotros vamos a tener un sólido que va a contener absoluto. ¿Sí? Bueno, para el caso de la práctica, el soluto era el aceite, el sólido era la arena misma. Ahora, ese sólido que contiene absoluto, pues se va a sumergir en un solvente. Para usted será la acetona. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como generalmente el solvente, si se coloca con una concentración muy baja del soluto o directamente con una concentración cero, el soluto va a empezar a migrar, vamos a decir, hacia el solvente. ¿Para qué? Para que nuevamente, bueno, toda la naturaleza, ¿qué es lo que nos ha enseñado? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un desbalance en la naturaleza? ¿Hacia dónde tiende el sistema? Al equilibrio. Al equilibrio. Siempre, ¿sí? Eso tienen que recordarlo. Siempre recuerden eso, ¿sí? Cualquier desbalance que hay en la naturaleza, pues ¿hacia dónde va a sorprender el sistema? Pues al equilibrio, siempre de los siglos. Entonces esto ocurre con la temperatura, ocurre con la presión, ¿sí? Ocurre con las concentraciones. En este caso, la concentración del soluto dentro del sólido va a tender, y bueno, por medio de la migración de parte del soluto hacia el solvente, va a tender a estar en equilibrio con la concentración del soluto en la fase líquida, ¿sí? En el solvente. Un ejemplo bien sencillito, ¿sí? Si ustedes colocan charque, ¿han hecho charque alguna vez? ¿Sí? Si está muy salado, ¿qué hace su mamá? Va a servir. ¿Sí? Y al hacer hervir, ¿qué estamos haciendo? Estamos transfiriendo la sal al agua. ¿Sí? Estamos transfiriendo. Ahora, el grado o la concentración de sal que va a tener el agua va a ser casi igual que la concentración de sal que va a tener el charque. Esto si lo dejamos un buen tiempo, ¿sí? Un buen tiempo, no sé, unos 15, 20 minutos hirviendo, las concentraciones casi se van igual. Vamos a ver que justamente estas concentraciones en el sólido y en el líquido igual van a llegar a un equilibrio. Nuevamente vamos a trabajar con una línea de equilibrio, ¿sí? Y bueno, vamos a usar la situación más ideal también, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser simple de manejo. Pero bueno, acá hay un modelo matemático que nos indica esta transferencia del soluto, ¿sí? Del soluto que está en la fase sólida hacia el solvente. Bueno, esta es una velocidad de moles o un flujo molar, vamos a decir, un flujo molar que va a ser igual a un coeficiente de transferencia de masa, un KL, por una diferencia de concentraciones. Mientras no lleguen al equilibrio, pues la concentración en la superficie del sólido va a ser mayor siempre que la concentración en el solvente, ¿sí? Sobre la superficie del sólido vamos a tener una CAS, concentración del soluto en la superficie del sólido. En realidad, de nuevo, esto es, ¿cómo se dice esto? Son suposiciones. Todavía no se puede demostrar al 100%. Pero, ¿qué suposición están haciendo? Que en la película de líquido que va a estar bien cercana a la superficie del sólido, vamos a tener una CAS, una concentración en la superficie del sólido. ¿Y qué concentración vamos a tener del sólido en el solvente? Una concentración promedia CA, ¿sí? CA, que va a ser variable con el tiempo, ¿sí?
De nuevo, si colocamos el charque dentro del agua, ¿sí? Que está hirviendo, al principio el charque está recontra salado. ¿Qué va a ir ocurriendo? Pues la concentración del agua, ¿sí? Para cada tiempo que ocurre, va a ir aumentando, 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 aumentando. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces eso es más o menos lo que nos quiere indicar este modelo. El flujo molar del soluto entonces va a ser igual a un coeficiente de transferencia de masa, KL, por esa diferencia de concentraciones. Tiene que existir una diferencia de concentraciones. ¿Qué ocurre cuando la diferencia de concentraciones cada vez se va o va tendiendo a cero? ¿Qué va a ocurrir con la transferencia de masa? Se va a hacer cero. ¿Se acuerdan del secado? ¿Cuándo les dije que no se seca la ropa? ¿En dónde? Cuando es muy húmedo. En un lugar húmedo como Santa Cruz, como Chapare, ¿sí? No seca la ropa. ¿Sí? Cuando es época lluviosa allá, seca para. He vivido un año y medio ahí. Eso me molestaba de Santa Cruz. El calor y la humedad, por eso me volví. No hay agua. ¿Sí? Acá va a ocurrir lo mismo. Cuando la concentración del soluto en el solvente, el Ca, iguale a la concentración del soluto en la superficie del sólido, ¿qué va a ocurrir? Pues que ya no va a haber transferencia de masa. ¿Se entiende? Hemos llegado al equilibrio. Para llegar al equilibrio, por eso se requiere siempre tiempo. Siempre tiempo. Como en destilación. En destilación, ¿qué ocurría? En cada plato se llegaba al equilibrio. No. Nosotros suponíamos que sí. ¿Por qué? Porque era lo más sencillo. ¿Cómo teníamos que arreglar? Con una eficiencia. ¿Sí? Y hablando de eficiencias, muchos grupos han hecho mal. Esto igual para que lo corrijan. Todo esto, ¿vale? Sí. Sí. Todo esto, aquí lo voy a hacer así. ¿Vale? B. ¿Ok? La eficiencia de Murphy es B sobre C. Y de acá tienen que despejar ustedes el B. Lo que han hecho es medir de acá hasta acá. Al revés me han hecho. ¿Sí? Tienen que medir desde acá, desde la línea de operación. No desde la línea de equilibrio hacia abajo. Entonces van a corregir, ¿sí? Muchos han medido. ¿Cómo me he dado cuenta? ¿O cómo me puedo dar cuenta? Porque claramente, pues agarrar 60% es esto, cuando debería ser esto, ¿no? Arriba. Por eso que me decían, hemos sacado 10, otros 12, otros, no sé. Rehagan otra vez. Los que saben, ¿no? Saben que han hecho mal, rehagan. ¿Está bien? Es lo último que va a entrar al examen. Al examen va a entrar uno de destilación y uno de lixiviación. ¿Sí? Entonces, reháganlo. Es ya por deporte, ¿no? ¿Sí? Ya por deporte. ¿Está claro ahora? ¿Sí? Continuamos entonces. Este es como les dije, el primer modelo. En este modelo no se contempla ninguna resistencia del flujo del soluto, ¿sí? Desde dentro del sólido hacia la superficie del sólido. ¿Sí? ¿Se entiende? No los veo anotar, pero bueno. Ya les conté, ¿no? Cómo me ha ido cuando me han visto que no anotaba nada. El putazo, explico. Eso ha sido de verdad el putazo.
Yo no les puedo decir nada feo, solamente del examen, directos en el examen. Siempre anoten, ¿sí? Anoten. Bueno, si no quieren ahorita, pues cuando lleguen a su casa, no hacer cosas para que me den el putazo. ¿No? ¿Está bien? Porque eso es cierto, ¿sí? Es cierto. ¿Todo bien? Entonces, miren, acá tenemos una ecuación parecida a la que han sacado ustedes, o la que hemos usado en el laboratorio. Acá podemos construir podemos construir la concentración del soluto, del solvente, versus el tiempo, ¿sí? Podemos hacer un gráfico. Y ustedes me dirán, ¿para qué sirve esto? ¿Se han preguntado para qué sirve eso? Para hacer modelaje. Si alguna vez quieren hacer, o tienen una reacción química, catalítica, ver cómo se va a comportar un soluto en estas condiciones. ¿Está bien? Hay cosas que en el libro, en el Giancoplis, nos lo da así comido. Eso es lo malo del Giancoplis, ¿sí? Es demasiado amigable, demasiado. ¿Y qué ocurre cuando se es demasiado amigable? ¿Sí? No se aprende. ¿Sí? Por eso es que generalmente lo tengo que acompañar esto con el ocontojo. El ocontojo es todo lo contrario, ¿sí? Es malo. No se entiende nada. ¿Ok? Es muy tosco, pero así se aprende. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vayan viendo esto. Entonces, hay que encontrarle aplicación. No siempre les voy a decir, para esto sirve. Ustedes le tienen que hallar alguna aplicación. Tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar, ¿sí? Lo van a necesitar. Los modelos a veces es, ¿cómo les digo? Modelar algo en la naturaleza es difícil, ¿sí? Es bastante difícil. Pero si ustedes ya tienen algunos modelos hechos, pueden agarrarlos, modificarlos a su querer y después aplicarlos. ¿Se entiende? Porque, de nuevo, es súper difícil. No podemos pensar en todas las cosas que pueden suceder en algún fenómeno, pero si ya tenemos un ejemplito, eso sí dice que ocurre, y también podemos tener esto y esto, pues podemos hacer combinaciones, unas modificaciones y después la aplicación. Eso es muy bien. ¿Está bien? Al que se le ha ocurrido esto, ha de ser un genio. Todos somos genios acá. ¿Sí? 1, 2 serán. ¿Está bien? Hay a veces esos genios, pues hay genios que a veces vienen a clase, otras veces no hacen tareas. Hay así genialidad. He visto que ya son, ¿cuántos años? 15 años casi que voy a dar clases. Y veo así, hay gente que desperdicia su tiempo, su talento, y al final no hacen nada, ¿sí? No hacen nada. Entonces, yo ¿qué les digo siempre? Sean disciplinados, ¿sí? Hagan sus tareas, aunque les cueste, hagan. ¿Sí? Intenten siempre aprobar una materia sabiendo, es lo mejor, que después, a algún momento lo van a necesitar. ¿Está bien? Entonces, este es el primer modelo. Segundo modelo. Este ya es un modelo mucho más complejo. ¿Sí? Es tan complejo que ni siquiera intentan hacer un modelaje matemático. ¿Sí? En este modelo se contempla los procesos difusivos. ¿Qué quiere decir eso?
Si el soluto está dentro del sólido, por algún mecanismo tiene que transferirse hacia la superficie. Es que si no está en la superficie el soluto, no puede haber una transferencia luego hacia el solvente. Pero los procesos difusivos son muy lentos, ¿sí? Y son complejos, muy complejos. Entonces acá hay una aproximación, ¿sí? Esta es una aproximación empírica. ¿Qué es lo que ha visto el empirismo? De nuevo, esto ya es así, ¿no? No sé, alguna vez, alguna vez escuché decir en el trufi, ¿no? Cuando me voy a mi casa, quieren sacar alguna relación con algo que hacen, por decir, he dado bien mi examen, será porque no he estudiado eso. ¿Sí? Suelen decir eso, ¿sí? Yo digo, qué tonterías dicen, pero bueno, ellos intentan relacionar algo que han hecho o no han hecho con un resultado. Eso es empirismo. ¿Está bien? Seguramente suele suceder que dan bien el examen cuando no han estudiado. ¿Por qué creen? Porque están descansados. Se han debido dormir. ¿Sí? Se han dormido, se han relajado, han dicho, voy a subir. Así dice mi hija. Cuando no estudia, no hace, es que voy a asumir, dice. Eso deben decir, voy a asumir. Va al examen, empieza a ver, esto pero me acuerdo, esto me acuerdo, y como está tan descansado, tiene velocidad y hasta le puede ir bien, ¿sí? Le puede ir mejor que en otras situaciones en las que se ha amanecido, estaba tan cansado que estaba viendo doble o no podía mirar bien, ¿sí? Por eso no es bueno estudiar día antes, ¿sí? Nunca, ni trasnocharse. Lo mejor es descansar bien y estudiar días antes. ¿Se entiende? Entonces acá están aplicando empirismo, pero bueno, del bueno, ¿sí? Un empirismo del bueno. ¿Qué han relacionado? Están relacionando los tiempos de extracción con el tamaño de la partícula del sólido. ¿Está bien? Entonces, el tiempo de extracción sobre el tamaño al cuadrado aparentemente va a ser una constante, ¿sí? Entonces, un T2 sobre un tamaño A2 al cuadrado es igual o casi igual, es mejor decir, a un tiempo 1 con un tamaño 1 al cuadrado. Y así con un tiempo T cualquiera con un tamaño A al cuadrado, cualquiera. ¿Se entiende? Obviamente esto debe servir dentro de un intervalo, no lo dice el libro, ¿sí? Seguramente dirán, pues, A vale entre, no sé, 0,2 a 2,5 centímetros. Me estoy inventando, ¿sí? Me estoy inventando. Tiene que haber esto, tendría que haber esto. De nuevo, el empirismo, si bien funciona, tiene que estar limitado. Si ustedes pueden sacar sus relaciones igual de cualquier rama de las ciencias, cualquiera, ¿sí? Cualquiera puede sacar. ¿Se acuerdan del factor de fricción? Hay, bueno, los de la UPB llevaban, no sé con qué libro, un libro antiguo sería, no tengo idea, pero relacionaban el factor de fricción, o bueno, las pérdidas por fricción, con una constante que está en el ojo antojo, ¿sí? Si ustedes leyeran todo lo del ojo antojo, ahí va a salir, ¿sí? los ejercicios. Es una forma de poder relacionar directamente el caudal con el factor de fricción, ¿sí? Es empirismo, pero de nuevo está enmarcado solamente en un intervalo. Acá tiene que ocurrir lo mismo. Pero bueno, el libro lo está presentando para cualquier tamaño, ¿sí? Pero bueno, yo les digo, ¿no? Tenemos que, o tendría que estar enmarcado en un intervalo, ¿sí? Ahí sí funciona este empirismo. Entonces,
Vuelvo a recalcar, este es un modelo difusivo. Los modelos difusivos son complejísimos, ¿sí? Son muy complejos. Entonces, para no tener esa complejidad, ¿sí? Para no resolver un modelo matemático complejo, lo que hacen es recurrir a una relación empírica, vamos a decir así. Entonces, que el tiempo de extracción dividido el tamaño al cuadrado siempre se va a comportar en forma constante, ¿sí? ¿Qué tipo de sólidos presentan procesos difusivos para la migración del soluto hacia la superficie? Generalmente los alimentos, ¿sí? Por decir la beteraba, la remolacha azucarera, cuando tienen que extraer su azúcar, pues ¿qué hacen? Cogen la remolacha, las rebanan y las colocan en una solución de agua. ¿Y qué esperan que haga el agua? Que extraiga el azúcar de la remolacha, ¿sí? Pero ese proceso es, de nuevo, un proceso difusivo. ¿Está bien? ¿Qué tienen que hacer con el tamaño de las partículas? Pues disminuir lo más que puedan. ¿Ok? Pero bueno, de nuevo, tiene un límite. Y acá podemos ver un ejemplito así, bien sencillo. ¿Sí? Es tan sencillo que no lo voy a hacer, ya está hecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Un sólido formado por partículas con diámetro promedio de 2 milímetros se somete a lixiviación en un aparato que opera por lotes, usando un gran volumen de disolvente. La concentración del soluto A en el disolvente se mantiene aproximadamente constante. Se necesita un tiempo de 3.11 horas para lixiviar el 80% del soluto disponible en el sólido. ¿Sí? Nos están dando una relación, nos están contando todo el contexto. ¿Sí? Si se supone que la difusión en el sólido es el factor que controla y que la difusividad efectiva es constante, calcule el tiempo necesario para la lixiviación cuando el tamaño de partículas se reduce a 1.5 milímetros. Entonces, vamos a usar esto. ¿Qué va a ser para nosotros el T1? Los 3.11 horas que ha requerido para lixiviar partículas de 2 milímetros de diámetro efectivo, ¿sí? Es su tamaño. Entonces, los 2 milímetros son estos, ¿sí? Bueno, lo está dividiendo entre 2, ¿por qué? ¿Sí? No hace falta, pero de nuevo, son cosas que se hace en libros, ¿sí? No es necesario esta división entre 2. ¿Cuál va a ser el nuevo tamaño? El A2, 1.5. Se eleva al cuadrado. ¿Qué tiempo vamos a requerir para lixiviar este sólido, pero de menor tamaño, de 1.5 milímetros, con un 80% ¿sí? de la transferencia del soluto hacia el solvente? 1.75. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir con esto? Que a menor tamaño, ¿qué va a ocurrir con el tiempo? Va a disminuir, menor tiempo necesitamos. Pero de nuevo, esto tiene un límite. Si nosotros disminuimos demasiado, ¿sí? Demasiado el tamaño, por decir, de una remolacha, se hace unas bolas. Y cuando están en forma de bolas, se aglomeran las bolas, ¿sí? Una masa. Entonces, en vez de mejorar, vamos a entorpecer. Generalmente las remolachas son en lonjitas, ¿sí? Son lonjas de la remolacha que hay que hacer. Pues todo tiene su límite. Pero bueno, es la teoría que está presente. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ok. Vamos entonces ahora con esto. Vamos a decir
procesos de lixiviación, pero esta vez en perforadores, ¿sí? En San Simón hacemos este tipo de extracciones. Y acá están tres extractores en serie. Nosotros lo usábamos para un producto natural, piretros. No sé si sabían que algunas flores tienen algunos compuestos con propiedades insecticidas. Y unas margaritas, no sé la variedad, la verdad, que nos traían así medio sequitos, todo. Nosotros terminábamos de hacerlos secar ahí en San Simón. Se moría, ¿sí? Hacíamos una molienda y lo introducíamos en estos perforadores. ¿Qué sucedía luego? Por estos perforadores pues se hacía pasar un solvente, y el solvente se alimentaba por el último, ¿sí? La última etapa, extraía parte del soluto, vamos a decir, se separaba de la parte sólida, se introducía en la siguiente etapa, nuevamente lo mismo, se extraía más soluto y más soluto, y después salía una solución concentrada. Por acá está. Sí, por acá es, perdón. El solvente puro iba por acá. Esta es la última etapa. La etapa 1, 2, 3, ¿sí? Entonces iba así. Encontramos siempre los procesos, o la mayoría de los procesos se realizan en contracorriente, la mayoría. Ahora, acá vamos a tener, o vamos a suponer también equilibrio en cada etapa. ¿Sí? Vamos a suponer el equilibrio. Pero para que podamos entenderlo bien, vamos a comenzar con una sola etapa. ¿Sí? Ya después nos vamos a saltar a múltiples etapas. Ahora, cuando tenemos una sola etapa, tenemos que ir viendo los conceptos para algunas concentraciones. ¿Sí? Entonces, el sólido nosotros lo vamos a denominar, o lo vamos a simbolizar por B. ¿Sí? El soluto A. El solvente C. Entonces, cuando nosotros vayamos a mezclar el solvente, el sólido y el soluto que había, ¿sí? Lo vamos a mezclar así. ¿Y qué va a suceder? Va a haber una separación de fases. En esa separación de fases, lo que está espeso, ¿cómo se llama lo que está espeso? ¿Es ahí? En el cuartel. Racha, creo que. ¿Cómo le dicen al cuartel? ¿Alguien ha ido al cuartel? Cabo, ¿Qué? el cabo. El cabo, ese. Cabo. ¿Cómo le dicen Luis? Ni idea. Racha, creo que. Cuando hay más carnecitas. Sí, las hachas cuando hay más carne. Sí, ¿no ve? Pero los pesos. Los pesos. Entonces, acá vamos a tener todo lo que es espeso. Va a estar los sólidos en la parte de abajo. A eso le vamos a llamar suspensión. ¿Sí? Y la parte de arriba, la que es líquida, la vamos a llamar derrame. ¿Se entiende? Entonces, en la suspensión va a existir, ¿qué es el C? Solvente. Va a existir A, ¿qué es? Soluto, y va a existir B, el sólido. ¿Sí? Sólido inerte. En el derrame solamente va a existir C y A, solvente y soluto. ¿Se entiende? Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que acá en el derrame no hay nada del sólido. Eso es mentira, ¿sí? Mentira. En la realidad eso es mentira. Siempre se va a escapar algo de los sólidos. ¿Sí? Siempre.
Pero bueno, vamos a suponer, siempre es bajo alguna suposición. Ahora, concentraciones. Acá vamos a tener una concentración N. Esta concentración N va a relacionar los kilogramos del sólido inerte con respecto del soluto y el solvente que se vayan a encontrar ¿dónde? En la suspensión. ¿Sí? En forma sencillita sería B sobre A más C. ¿Ok? Entonces son los kilogramos de sólido sobre kilogramos de solución, pero en la suspensión. Fracción en peso de A en el derrame. ¿Cuál es el derrame? Esto, líquido. Entonces son kilogramos de A sobre kilogramos de A más kilogramos de C. ¿Sí? ¿Cuánto soluto hay acá sobre la solución? O sea, ¿cuánto soluto y más el solvente que hay? Y YA va a ser la fracción en peso de A en la suspensión. Son los kilogramos de A, ¿cuánto hay acá? Sobre kilogramos de A más kilogramos de C. ¿Sí? ¿Cuánta solución? A más C es solución. Sobre la cantidad de solución que hay en la suspensión. ¿Se entiende? Ahora, acá ya me lo he hecho como un pequeño resumen, ¿sí? Esto es un proceso ideal. ¿Qué les dije sobre el charque? Cuando lo hemos hecho hervir bien, un montón de tiempo. Si nosotros probamos el agua del charque, va a estar igual de salado que la carne. Eso me está diciendo un proceso ideal. ¿Sí? Que ya, o sea, la concentración, perdón, quizá la concentración del soluto en el desarrollo tenga que ser igual a la concentración del soluto en la suspensión. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede en forma real? Que la concentración del soluto en el derrame o en la fase de liquidez sea menor que la concentración del soluto en el sólido. ¿Se entiende? Esto es en realidad lo que pasa en forma real, pero no es tan distinto. Por eso es que preferimos usar esto. ¿Sí? Un proceso ideal. ¿Por qué? Para un proceso real necesitaríamos realizar mediciones experimentales. Y a veces es costoso. ¿Sí? A veces es costoso. En las tesis, generalmente cuando hacen mediciones, por decir una cromatografía, una espectrofotometría, harán unas 2 veces o 3 o 4 veces máximo, no hacen más. ¿Por qué? Porque cuesta dinero, ¿sí? No tenemos, por decir el cromatógrafo, no tenemos acá en la universidad, tenemos ahí en el laboratorio de sector, pero es solamente un cromatógrafo de gases. Si se requiere algún análisis diferente, no sirve. ¿Sí? Si queremos analizar agua, o compuestos polares, no sirve. Necesitaríamos otro cromatógrafo. ¿Sí? En realidad hay N tipos de cromatógrafos, o a veces hay que cambiar columnas y una serie de cosas así, que no lo vamos a hacer. Entonces a veces es mejor mandarlo a San Simón o algún otro laboratorio de análisis. ¿Se entiende? Entonces es muy costoso. Y ahora, en base a esto, la mejor opción es esto. Porque esto casi es esto. Ya van a ver, si esa pena tiene una pancita bien chiquita. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Los conceptos estos los vamos a manejar bien, ¿sí? Para que luego podamos hacer los balances de masa y poder construir las etapas. Y nuevamente vamos a trabajar con líneas, línea de equilibrio, línea de operación y todo eso.
Pero este ya es más sencillo. Como les dije, este es un proceso con múltiples etapas. Acá estamos viendo 3 etapas. ¿Sí? Estas son las líneas que vamos a utilizar. Esto de acá es el N versus YA. Y acá simplemente es el X. Bueno, sobre el mismo eje X, ¿sí? No hay que construir. Lo único es el N versus Y que tendríamos que construir. Es la concentración. ¿Qué concentración era? Del sólido inerte versus la concentración del soluto en, ¿qué era? El YA. La fracción de suspensión. En la suspensión. ¿Se entiende, no? ¿Qué más? Esto de acá es la línea de equilibrio. Es una línea de 45 grados. ¿Qué es lo que nos decía esto? Esto de acá, X igual a Y, es esto. ¿Se entiende? Es una línea de 45 grados. Ahora, esto de acá es una línea real, una línea de equilibrio real, y corresponde a esto. XA menor que YA. O bueno, no si queremos leerlo de esta forma, ¿no? YA mayor que XA. Cuando puse eso, pues tenemos barriga. Pero es una barriga, como les digo, chiquita. Queremos construir esta barriga, pues hay que hacer mediciones experimentales. Y muchas veces no es que no se pueda, cuesta dinero. Pero como esta barriga es tan chiquita, no cuesta. Y después aplicamos simplemente algún factor de corrección. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya vamos a aprender a utilizar esto, ¿sí? Bueno, esta es la forma en la que nosotros deberíamos construir las líneas de unión, dice. Cuando es una línea, o bueno, cuando tenemos un proceso ideal para el equilibrio, la línea de unión es una completa vertical. Cuando no, ¿sí? Nosotros tendríamos que construir de esta forma, ¿sí? Un valor de X, un valor de Y, acá tenemos un punto, acá otro, y tendríamos que construir esta nuestra línea de unión. ¿Sí? Sería más complejo, un poquito más trabajoso, mientras acá no, es súper sencillo, directamente es así, una vertical. Ya vamos a ver cuando hagamos las construcciones de múltiples etapas el miércoles. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora, la lixiviación en una sola etapa.